Bienvenidos al programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Dios te bendiga varón, Dios te bendiga mujer, familia. Ahí en ese lugar, en tu casa, quizás tu trabajo, quizás viajando, quizás en algún lugar. Que Dios te bendiga nuevamente y estamos nuevamente en el programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Y es el tiempo de buscar al Señor en estos días tan malos que estamos viviendo, pero en el Señor es todo bueno. Dios bendiga a cada uno de los que están del otro lado y desde aquí, desde FM 92.9 Radio Luminares, salimos al mundo. Esto queda en Merlo, Buenos Aires, Argentina. Te saluda tu amigo hermano pastor Juan Antonio Cáceres. Y gracias a Dios a todas aquellas radios, como sea Radio La Última Trompeta de Escobar, provincia de Buenos Aires, Radio Interactiva de la ciudad de Madero, esto es Capital Federal, Viva la Radio Online de Alejandro Korn, con Radio Cristo Rey también de Alejandro Korn, esto es Buenos Aires, Radio Melodía Online de la ciudad de Ituzaingó, Buenos Aires, desde el interior de nuestro querido amado país que es nuestra Argentina, Radio Fuente de Vida, esto es Río Negro, en la capital, Viedma. También desde la ciudad de Santa Fe, en este caso de FM Radio Ricardone. También nos acompaña desde la ciudad de Santa Catalina, esto es al norte de Argentina, de la ciudad de San Salvador de Jujuy. En la ciudad de Misiones tenemos a Revelación Cristiana, a Radio Verá, Radio Ciudad de las Lomitas, esto es Formosa. Radio Manantial de Santa Isabel, esto es La Pampa, Argentina. También tenemos en Conlará, San Luis, esto es Santa Rosa, bendito sea el nombre de Jesús. Radio Revelación, también de la ciudad de Misiones, esto es 25 de mayo. También tenemos al sur, Radio Choel y Choel, en General Conesa, y también bendito sea el nombre de Jesús, con su repetidora que está FM Río, General Conesa y Choel. También nos acompañan de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Duende Mix, desde el exterior, Canal 100 de la ciudad de Guatemala, esto es Quetzal. En Ecuador, en la República de Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, Radio El Alfarero. Y en México tenemos La Voz del Maestro en la ciudad de Hidalgo, esto es México. Dios lo bendiga a todos aquellos hermanos, directores que están operadores al frente de cada radio para transmitir el mensaje. Algunos lo hacen directo, otros en diferido. Que Dios los bendiga a cada uno. Y no es mi deber obligarte a creer en el Señor Jesucristo, pero sí es mi deber anunciarte que Jesús viene pronto, muy pronto. No sabemos el día, ni el año, ni la hora, ni el mes, pero de que volverá, volverá. Cada hijo, cada hija de Dios que ha nacido de nuevo, muchas veces predica mucho más que aquel ministro, como quien le habla, que lo hacemos quizás una vez en la semana, o los sábados, o los domingos. Porque ese hijo, esa hija de Dios, está predicando en su manera de hablar, su manera de comportarse, de vestir y de andar. Que Dios te bendiga en esta hora. Búsquela en Primera de Timoteo. Hoy quiero hablar de quién es Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16, lo va a encontrar en el Nuevo Testamento. Esa carta que le escribe el apóstol Pablo a su hijo espiritual llamado Timoteo. Él escribió dos cartas, Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Así que desde los comienzos de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio siempre se encontró con una oposición. No era solo un mensaje de amor y salvación, también era un mensaje de parte del Señor y de aquellos que tratamos de hacer su voluntad de confrontación. A lo largo de toda la historia, muchas personas, muchísimos, miles y millones, han intentado silenciar la palabra de Dios, pero es imposible. Líderes religiosos, gobernantes, reyes, incluso, bendito sea el nombre de Jesús, la sociedad muchas veces se sienten amenazados por el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo.
Hoy traigo una enseñanza, cómo veremos cómo este fenómeno se repite en cada historia, en cada tiempo, en cada edad, y cómo nosotros, tú que estás del otro lado, sea hombre o mujer, que escuchas la palabra de Dios y quien te habla, tratamos de mantener firme el mensaje con nuestra fe. Que Dios te bendiga. Y vamos a la palabra de Dios. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Escuchemos bien, Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a nosotros los gentiles y también a los judíos, creído en el mundo, y luego el Señor fue recibido arriba en gloria. Que Dios te bendiga donde te encuentras. Padre Celestial, esta es tu palabra, Señor, que quiero compartir con la amada audiencia, Señor, con aquellos que están escuchando y lo van a escuchar después. Gracias te doy por tu amor y misericordia que tú tienes cada vez con cada uno de nosotros y tu creación. Te alabamos en esta hora, y que aquel que pueda escuchar la palabra de Dios, una vez que lo escucha, no sea ni el mismo hombre ni la misma mujer. Gracias te doy en el nombre de Jesús. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 19, dice la palabra de Dios que Jesús era la luz que vino al mundo. Pero hay algo triste, dice que los hombres, obviamente también las mujeres, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Usted se preguntó alguna vez? ¿Y por qué sus obras, tus obras, las mías, son malas? El Evangelio de Jesucristo confronta el pecado, confronta la justicia y confronta la idolatría. Muchas personas de ambos sexos prefieren rechazarlo antes de cambiar esa vida triste que están llevando. También la Biblia nos enseña que hay una posición espiritual, es algo espiritual, Satanás y sus fuerzas malignas, que busca impedir muchas veces que la verdad del Señor llegue a tu vida, o que se extienda el Evangelio de Jesucristo. En los tiempos de Jesús, las autoridades judías, bendito sea su nombre, vieron en el Señor Jesús una amenaza a sus tradiciones y privilegios. En el Imperio Romano, que también estaban ahí, el cristianismo fue perseguido, bendito sea el nombre, fue rechazado. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos no adoraban a los emperadores, y mucho menos a la idolatría pagana de parte del Imperio Romano. En distintos lugares, líderes religiosos han visto el Evangelio de Jesús como una amenaza a sus sistemas de creencias. El Evangelio siempre nos va a enseñar que Cristo es el Señor. Increíble, ¿no? Pero es verdad. Sabemos que los regímenes comunistas o totalitarios muchas veces intentaron erradicar la fe cristiana porque la lealtad a Dios sobre todas las cosas estaba siempre por encima del Estado. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo rompe toda barrera, raza, género y todo tipo de extracto social. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos enseña a través de nuestro Señor a perdonar a nuestros enemigos. ¿Qué más? A rechazar todo tipo de venganza que es contrario a las culturas, porque muchas veces el ser humano, y detrás de esto está la fuerza maligna satánica de la guerra y el dominio sobre las personas. El Evangelio del Señor Jesús exige misericordia, exige justicia, algo que muchas veces va a chocar con los intereses económicos, como ser explotación, corrupción y esclavitud. Muchas personas también sienten, o mejor dicho, rechazan el Evangelio de las buenas nuevas por su orgullo. No quieren reconocer muchas veces
la necesidad de que existe un Dios todopoderoso. Otros lo rechazan por miedo, temen perder prestigio, poder, comodidades si siguen a Jesús. Otros rechazan el Evangelio por el mal testimonio de aquellos llamados cristianos o cristianas. Muchas instituciones religiosas hacen cosas que no van en la palabra de Dios. Y mucha gente, la gente, hombre y mujer, vienen de algo religioso y como ya estuvieron con la religión, obviamente van a rechazar a Jesús. Pero no nos olvidemos que el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicios. El Evangelio de Jesucristo, de mi Señor y Salvador, siempre fue incómodo porque desafía ¿qué? Al pecado. Por eso muchos han tratado de frenar el Evangelio, pero no pueden. La historia demuestra que a pesar de toda oposición, el Evangelio nunca ha sido definido, detenido, siempre transforma vidas. Si usted hoy quiere ser un nuevo hombre, una nueva mujer, venga a Jesús. Qué hermoso que es nuestro Rey. Hace unos años atrás, yo diría más de 2000 años quizás, un poquito menos, hubo un hombre que quiso e intentó destruir la creencia y destruir la fe hacia aquellos que seguíamos a Jesús. O sea, destruir la fe cristiana. ¿Cómo lo hacía? Persiguiendo a los primeros cristianos y matando. A veces, él quiso destruir a los seguidores de Jesús, pero no pudo. Así que si usted quiere intentar destruir la fe cristiana, lamento decirle que no podrá. Porque tenemos un gigante a nuestro lado que él pelea todas nuestras batallas. Luego este hombre tuvo un encuentro con Jesús. Él fue misionero, él fue apóstol, fue evangelista, fue pastor, fue predicador, fue un buen maestro, fue un plantador de iglesia, un estratega, un visionario. Y estoy hablando nada más ni nada menos, como dijo él, me apareció a mí, al último, al abortivo, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios lo atribuye a él, que escribió 3 epístolas en el Nuevo Testamento. Y quizás el último, quizás puede ser libros a los hebreos, con eso seguiría 14. Pero bueno, comprobado que él escribió 3 epístolas. Pablo fue un líder influyente en toda la historia de la humanidad. Bendito sea el nombre. Quizás fue el segundo después de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este hombre, estando en la cárcel, él escribía cartas, epístolas, para que hoy podamos deleitarnos en la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que sola la encarnación, la gracia, puede hacer posible este tipo de cambios y transformaciones en una persona, como fue aquel perseguidor llamado Pablo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero solamente hoy Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, puede hacer un cambio en tu vida y en la mía. Hoy muchas vidas están llenas de Dios. Están centrados en Jesucristo. Por eso la palabra de Dios que acabo de leer dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a vivir,
entre la humanidad, que él mismo lo creó, bendito sea el nombre de Jesús, ocurrió finalmente el mayor suceso único de toda la historia. La manifestación literal de Dios hecho carne. Por eso el Evangelio de Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Qué hermoso que es nuestro Señor Jesucristo. El Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice aquel que escribió el Evangelio de Juan. Gloria como la unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La encarnación es la palabra que se usa para expresar esta doctrina cristiana esencial que tiene en su núcleo el hecho de que Dios te ama tanto y me ama tanto, nos ama tanto, que accedió a convertirse en uno de nosotros, bendito sea el nombre, para que pudiera hacer por nosotros, por usted y por mí, lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. La palabra de Dios nos enseña que Dios el Padre se propuso, Él planeó la encarnación, bendito sea el nombre de Jesús, antes de la creación de este mundo. ¿Cómo lo podemos saber? Por las Escrituras. En la primera carta del apóstol Pedro, aquel que negó 3 veces al Señor, pero luego marcó un antes y un después en el Señor, él escribió así: bendito sea el nombre de Jesús. Ya destinado, dice, ¿quién estaba destinado? El mismo Dios, hecho carne, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor a usted y a mí. Por eso el autor a los hebreos dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Por eso Dios tenía un cuerpo. ¿Cuál era el cuerpo? Jesús. Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo, Felipe, estás conmigo. O como te dice a ti en esta hora, ¿cuánto hace que estás en la fe de Cristo y todavía estás buscando que te muestre al Padre? Y Jesús le dice a Felipe, yo y el Padre somos uno solo. En el libro del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, dice, porque un niño no es dado, hijo no es dado, que sugiere su propósito y divinidad. Este niño, ¿cómo sería llamado? Dios fuerte, Padre eterno. ¿Y quién es? Jesucristo en un cuerpo humano. Jesús, el Señor, estuvo sujeto a las leyes. Él nació como cualquier persona, como usted que está escuchando, o lo va a escuchar después, de una mujer. Él creció en gracia y en sabiduría. Les recuerdo que a los 12 años, él ya daba lo que era de su reino. Estaba rodeado de doctores, maestros en la ley, escribas, y él con tan solo 12 años, él ya estaba hablando del reino. Por eso él creció en gracia y en sabiduría. Hizo pregunta a José y a María como cualquier niño. ¿Alguna vez usted fue niño? Como quien les habla. Él obedeció a sus padres terrenales. Trabajó con José en la carpintería hasta que a la edad de 30 años él fue ungido como el Mesías. Él sufrió como usted y yo. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Él se cansó. Jesús lloró. Él se durmió. Se enojó. Tuvo amor por la gente. Tuvo compasión por la gente. Jesús tuvo, como lo tiene usted y quien les habla, un alma, un cuerpo y un espíritu. Pero de este Jesús que te estoy hablando, Él resucitó en un cuerpo glorificado. La palabra del Señor es tan clara que dice que Él vino en semejante de carne, de pecado, y a causa del pecado, Él condenó al pecado en la carne.
Qué hermoso que es nuestro Señor Jesucristo. A menudo surge la pregunta, ¿por qué se le ocurrió a Dios asumir la fragilidad de la carne humana y habitar entre su creación, los humanos? ¿Por qué? Usted sí, quizás se preguntó o se estará preguntando. Bueno, la respuesta la podemos encontrar de muchas formas. La Escritura nos dice, la palabra de Dios, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así dice el libro de Juan. 2 versículos más adelante, en este mismo Juan que acabo de mencionar, en el capítulo 6, dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que cree en el Hijo, en este caso en el Señor Jesús, tenga vida eterna. Dios quiso identificarse con el género humano a fin de proveer un sacrificio eficaz para nuestro pecado. El sacrificio de Cristo en la cruz es el único medio utilizado por su Padre, en este caso Dios, para reconciliar, tanto al hombre como a la mujer. Si usted está fuera de Jesús, va por otro camino, lamento decirle que está equivocado y equivocado. Por eso tú y yo éramos hombres y mujeres caídos de la gracia. Éramos por naturaleza hijos de la ira. Estamos enemistados de Dios. Pero gracias a Jesús, gracias a la cruz, hoy somos amigos. El apóstol Pablo nos dice, aquel perseguidor de la iglesia, el primer perseguidor, bueno, era uno más, ¿no es cierto? Él escribió así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no, mire qué hermoso que es el Señor, no tomándole en cuenta los pecados tanto al hombre como a la mujer. Por eso la redención fue la causa divina de la encarnación de parte de Jesús. La desobediencia hace muchos siglos para atrás de Adán y de Eva en el huerto del Edén condenó a la humanidad a una naturaleza de pecado activa. ¿Y qué pasó? Rompió esa relación con el Creador. Por eso si usted que está escuchando lo va a escuchar, si usted no está en Cristo, lamentablemente debo decirle que usted está fuera de la salvación. Usted hoy es un enemigo, una enemiga de la cruz. Es un enemigo de Dios. Por eso Dios tuvo que venir en carne para ser tentado en todo, como dije hace unos minutos atrás, para que Él sea apto para el Padre y a través de Jesús entremos al plan eterno de la salvación. Tanto usted y yo, antes de venir a Cristo, o si usted todavía no vino a Cristo, usted vive en una condición desesperada. Usted pende de un hilo su salvación, su eternidad. La Biblia es clara. Llegará el día, dice el libro del Apocalipsis, que muchos tienen miedo de leerla. No hay que tener miedo. Es la palabra de Dios. Dice que se van a abrir dos libros. El libro de las obras y el libro de la vida. Y dice la palabra de Dios que el ángel va a buscar y el que no fue hallado en el libro de la vida, Dios te va a decir, no te conozco. ¿Por qué? Porque no fue escrito en el libro de la vida. Entonces vas a pasar la eternidad, creas o no lo creas, a mí no me importa. Sí me importa que el Evangelio llegue a tus oídos y el Espíritu Santo lo va a llevar a tu corazón. Yo no sé cuántas personas hoy están escuchando, no sé cuánto lo van a escuchar después, pero de algo estoy seguro, que Dios trajo este mensaje para tu vida hoy. Dice la Biblia que porque la paga del pecado es la muerte.
El mundo, aún sin saberlo, sin tener noción, cuando digo el mundo, me refiero a los hombres y mujeres, estaban necesitando desesperadamente un Salvador. Bueno, te tengo que decir que ese Salvador ya vino hace más de 2000 años. Es el Hijo de Dios, el Mesías. En los tiempos del Antiguo Testamento, los sacrificios de animales servían solo para una solución a corto plazo, solo un tiempo. Sin embargo, se necesitaba algo mucho mejor y permanente. Por eso Dios se hace carne para que pueda venir a esta tierra, estar 33 años, morir en la cruz, pero ahí no termina. Él resucitó. No busquéis en la cueva, no busquéis entre los muertos, porque Él vive. Era una mañana tan temprana que María Magdalena fue a la tumba, llevó todos los perfumes aromáticos para poner en el cuerpo, pero se encontró con que la cueva estaba vacía. Y un ser angelical dice: ¿a quién buscáis? Al Cristo, a Jesús. No busquéis entre los muertos, Él ya vive, Él va camino a Galilea. Mi Señor, es lo máximo que te puede pasar en tu vida hoy, varón, mujer. No busquéis en la idolatría, no busquéis en la sociedad, no busquéis en la religión. No lo vas a encontrar. Muchas veces el pecado endurece el corazón, y un corazón endurecido peca aún más. Por eso Jesús tuvo que hacerse igual a nosotros, para que a través de Él tus pecados y los míos sean perdonados. Jesús es Dios. Así le dijo a Felipe. Así le dijo a los judíos de su tiempo. Su muerte y su resurrección fueron suficientes para pagar por toda la humanidad los pecados. Esto te incluye a ti que estás escuchando, y también a mí. En la primera carta que Pablo de Tarso escribe a Timoteo, él le dice estas hermosas palabras: palabra y fiel y digna de ser recibida por todos. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y aquí el apóstol dice: yo soy el primero. Qué humildad la del apóstol Pablo. No como algunos apóstoles que conozco ahora, que de humildad no tienen nada. Pero hoy estoy hablando del gran Señor Jesucristo. Él es lo más hermoso que te puede acontecer hoy, si tú le abres tu corazón y deja que Él entre a tu vida. ¿Qué quiero decir con todo esto? En otras palabras, Dios se hizo hombre para redimir a los pecadores como tú y yo, para redimirnos de un pecado que nos estaba llevando a la condenación. Tú y yo estábamos perdidos. Si tú no estás en Cristo, lamento decirte que todavía estás perdido o estás perdida. Usted puede estar pensando que soy un fanático, un religioso. De ninguna manera. Solamente te estoy hablando que todavía la gracia está en el mundo. Todavía el Espíritu Santo toca los corazones. Todavía el Espíritu Santo convence de pecado y de justicia. Este mundo, por si usted no lo sabe, está gobernado por los poderes de la tiniebla. ¿Dónde lo podemos encontrar? Muy fácil. Jesús le dijo a Pilato antes de ir a la cruz. Le dijo así: mi reino no es de este mundo. Ahora, ¿cuál es la promesa para el Hijo de Dios y la hija de Dios? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Antes de que mi Jesús, mi Señor, mi amado, el que ama mi alma, vaya a la cruz por mis pecados y por tus pecados, Él se presenta, como dije un instante, delante de Pilato y le dice estas palabras, lo que acabo de decir: mi reino no es de este mundo. La encarnación del Señor Jesucristo desafió ¿a quién? A Satanás.
en su propia cancha, como diríamos nosotros. Se lo tradujo, en su propio terreno. El autor a los hebreos, que muchos dicen que lo escribió Pablo, otro Apolo, otro Bernabé, no me importa, está escrito y punto. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Jesús también participó de lo mismo para destruir, dice la bendita palabra de Dios, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era el que tenía? El diablo. ¿Y qué pasó? Nos libró el Señor. Nos libró a todo del temor de la muerte. Así que usted no tiene que tenerle temor a la muerte. La muerte es como Lázaro. Duerme. Vamos a dormir. Y luego seremos despertados. Si está en Cristo, para ir a vivir con Cristo eternamente y para siempre. Dios, mi Señor, mi Rey, mi soberano, Jesucristo, el Mesías, tomó la iniciativa para redimir nuevamente para Él. Usted y yo fuimos adquiridos, comprados, como dice el apóstol Pedro, a precio de sangre. Así dice el apóstol Pedro en su primera carta, sabiendo, dice el apóstol, que fuimos rescatados. Imagínense, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual hemos heredado, que recibimos de nuestros padres idólatras. ¿Se entendió? Es tan claro el Evangelio que a veces muchos lo quieren oscurecer, pero la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios te enseña, la palabra de Dios redarguye. Por eso el libro de Jeremías dice que como un martillo que golpea la piedra. Esa es la palabra de Dios. Por eso nosotros que hemos heredado de nuestros padres cosas como el oro, la plata, pero aquí Cristo nos rescató a través de su preciosa sangre. Quizá usted, amigo o amiga que está escuchando por primera vez o lo va a escuchar después, se estará preguntando, ¿qué significa ser regenerado? Regenerado significa una nueva vida en Cristo Jesús, una vida que vamos a reflejar la imagen de Dios, el Señor, en nuestras vidas. Cuando usted se convierte, hace un giro de 180 grados. Aquí arrepentirse no es que usted llora 2 o 3 veces y sigue haciendo lo mismo. Arrepentirse es cambiar de dirección tu vida, mi vida. Es caminar como Jesús caminó, andar como Jesús anduvo, hablar como Jesús habló. Cuando usted se convierte, usted va a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La gracia de Dios va a operar en sus vidas. Usted, cuando toma la iniciativa de venir a Cristo, usted es sellado por el Espíritu Santo. Qué hermoso que es nuestro Señor. Él es tan lindo que hoy quiere llegar con este mensaje a través de la hermosa, amorosa persona del Espíritu Santo a tu vida. Él es hermoso. La palabra de Dios dice que Dios nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a tus obras y a las mías, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada a través de ¿quién? De Jesús. ¿Cuándo? Antes de los siglos. Pero ahora dice la palabra de Dios, ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó, escuche esto, quitó la muerte y sacó la luz, la vida, la inmortalidad. ¿A través de qué? Del Evangelio. O sea que a través del Evangelio de Jesucristo hay vida. A través del Evangelio de Jesucristo
hay inmortalidad. ¿Por qué digo esto? Porque pasamos a vivir eternamente con Cristo el Señor. Es difícil creer en estos tiempos, ¿no?, que se están viviendo, tiempo de muchos celulares, tiempo de mucha televisión, muchos tiempos de cosas que el mundo ofrece y el mismo enemigo también te ofrece. Hablarte de una eternidad parece que estamos hablando de algo que es imposible, pero te puedo asegurar que no es imposible. Todo es posible para aquel que cree en el Señor. Usted y quien les habla, antes nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto es para aquel que dice ser cristiano y para aquel que dice, pero yo no creo en Jesús. Bueno, te invito a creer. Te invito a que empiece a buscar en este camino. Por eso el Señor nos dice a través de su palabra que antes estábamos sin herencia, pero ahora tenemos herencia. Hay una esperanza, hay una vida mejor. Confiamos muchas veces que este mal momento que quizá usted está pasando hoy va a terminar, porque hay promesa para usted, amigo, amiga, para usted, hermano, hermana. Fuimos a través del Señor, fuimos restaurando nuestras vidas de a poco. Él nos perdonó. Bendito sea el nombre de Jesús a través de Cristo. Usted puede solamente recibir el perdón a través de Jesús. Ningún hombre, ninguna mujer te puede perdonar. Porque aquí María no fue a la cruz, Pablo no fue a la cruz, Bernabé no fue a la cruz, Caifás no fue a la cruz, Pilato no fue a la cruz. El que fue a la cruz por usted y por quien te está hablando fue Jesús. Él tuvo que soportar la ira del Padre a causa de tus pecados y los míos. Pero Dios es hermoso. Él es el más hermoso de los hombres. Dios se hizo carne para infundir su naturaleza divina en un hombre y una mujer pecador como somos. Y aplastar la autoridad del diablo sobre la humanidad. Dios se revela. La Escritura dice así, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, muchas personas estarían hoy quizás de acuerdo con lo siguiente, con esta afirmación. Nosotros creamos a Dios. Muchos dicen eso. Creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. El famoso filósofo Aristóteles dijo una vez, este era griego, dijo en una oportunidad, los hombres crean dioses a su propia imagen, no solo con relación a su forma, sino con relación a su estilo de vida. Usted y quien les habla somos seres espirituales. La historia revela que todo hombre, como toda mujer, tiene una constante, escuche esto, una constante búsqueda para conocer a Dios. Pero muy a menudo sean desorientados, sean confundidos y terminan, ¿cómo terminan? Adorando a dioses paganos, adorando a otros dioses que muchas veces se han inventado en la cabeza. El Dios que yo te estoy hablando es personal. Es el Dios de la palabra de Dios. Es el Dios del autor de este manual de vida. Muchas veces el hombre y la mujer desconoce que hay un Dios que todavía lo está buscando. Pero este Dios muchas veces está delante de ti y a veces no lo vemos. ¿Por qué? Porque tenemos otros dioses en nuestra cabeza. Dios no se esconde de sus criaturas, que es usted
y quien les habla. Él está delante de ti. Es más, en este momento está delante de ti. La invitación es esta: vení a mí, todos los que estáis trabajados, cargados. ¿Y cuál es la promesa que te da este Dios que vive por los siglos de los siglos? Él no tiene edad, Él solamente tiene un nombre: yo soy. Él es el Eterno. Y Él te dice: vení tal como estás, cargado, atribulado, trabajado, que Él te va a dar descanso. La invitación es hoy: venid a Jesús. Como te encuentres, varón, mujer, amigo, amiga. Quizá usted es un hijo o una hija de Dios que ya no están con aquellos de la misma fe. No se encuentra con aquello que es de un mismo bautismo. No se encuentra con aquello que lo único que hablan es de Jesús. Si usted no me habla de Jesús, obviamente va a empezar a desaparecer Jesús en mi vida. Por eso es conveniente que nos juntemos aquellos que somos de una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo. Quizás hoy tú te encuentras con tus cargas, mujer, varón, con tus preocupaciones, tus aflicciones, tus ansiedades, tu falta de paz, o quizás esos terrores nocturnos que tienes. Usted sabe que el miedo paraliza al ser humano, pero en Jesús hoy te ofrece, en estos minutos que quedan, Jesús te ofrece descanso. Solo en Jesús, el Mesías, usted puede anhelar tan ansiado descanso y esa paz. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, pero no doy como fulanito me da, no doy como menganito. El que te da la paz es porque Él vive en paz. Era tanta la paz del Señor que dormía en un bote y se levantó el enemigo, empezó a levantarse las olas, los truenos y los apóstoles temblaban. Y Pedro, como siempre, va y le dice: maestro, maestro, despiértate, no tienes cuidado, que nos estamos hundiendo. Y el Señor estaba en su sueño, porque Él es la paz. Lo único que dijo, se levantó: calla, enmudece. Se hizo bonanza. Quizás tu vida está marcada por un tema de que hoy no podés controlar tu paz. Quizás tenés mucha ansiedad. Pero hoy Jesús te dice: vení a mí, hijo mío, vení a mí, hija mía. Él te puede dar lo que estás buscando. Dios se hace conocer a través de Jesús, su Hijo. El autor a los Hebreos dice de esta forma: y habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, en estos días, nos habla a través de aquel todo lo puede, todo lo ve, aquel que dice al muerto: levántate, aquel que le dice al paralítico: toma tu lecho y anda, aquel que le dijo a la mujer: mujer, tu fe te ha salvado, aquel que le dijo al leproso: vaya y muéstrense a los sacerdotes. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Lamentablemente el que cambia es el ser humano. No para mejor, sino para peor. Pero que Dios nos ayude en esta hora. El no apreciar el significado de la encarnación que ha hecho que tantos hombres como mujeres formen muchas veces su propia religión, formen sus propias ideas acerca de quién, de Jesús. Jesús es el Dios mismo. Muchas veces a las personas les resulta muy difícil aceptar, porque es verdad, yo he tratado con gente que es verdad, aceptar que el carpintero que nació en un pesebre en Belén junto a los animales, creció en una aldea
insignificante de nombre Nazaret. Era tan insignificante que Natanael le dice a uno de sus compañeros, de Nazaret saldrá algo. Ven y ve, le dijo. Si usted está en esta posición de incredulidad, le desafío en esta hora, venga, guste y vea quién es Jesús. Te puedo asegurar que no me va a dejar mentir. Él es el rey de los judíos. Él es el rey de reyes. Él es el rey de la rectitud. Él es el Señor de señores. ¿Tú lo conoces? Quizá no lo has conocido porque todavía no naciste de nuevo como Nicodemo, un maestro en la ley que va de noche, no fue de día. ¿Por qué no fue de día? Para que no le descubriera. Y él fue de noche y le dice, maestro, yo sé que usted ha venido de Dios, porque si Dios no estuviera contigo, no haría las cosas. Ay, Nicodemo, ay, Juan. Ay, ay, ay. Este Jesús que te estoy hablando es el creador del universo. Usted se puso a analizar qué es el universo. Usted puede contar las estrellas a la noche cuando están estrelladas. Él las conoce a cada uno por su nombre. Usted se puso a ver cómo creó el sol y la luna. Él es el creador de todo, lo visible y lo invisible. Por eso Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. A veces quieren que le mostremos algo y no es así. Jesús le responde, tantos años, meses, estás en la congregación y todavía estás dudando. Todavía estás preocupado por el mañana. Te digo, el mañana no es tuyo ni mío. Yo no sé si dentro de 3 minutos estaré predicando el Evangelio. Quizás sea el último mensaje que estoy dando aquí en estos casi 14 años. Pero no es mérito mío, es mérito del Rey de Reyes y Señor de señores. Y Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan dice, yo y el Padre somos uno. Por eso, cuando dije al principio, Jesús dijo, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que en él crea en mí no permanezca en tiniebla. O sea que esto es más claro que echarle esta agua. El que no está en Jesús, literalmente está en las tinieblas, porque la palabra dice, yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Señor en esta hora? El que no cree en Él, como dije hace unos minutitos, va a permanecer en las tinieblas. A Pilato le dice así cuando estaban cara a cara, para esto he venido, escuche esto, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Impresionante lo de Jesús. No solamente es el mundo, la luz del mundo, no solamente es el pastor de los pastores, no solamente es el camino, sino también es la verdad. Él es admirable el Señor. Él es consejero, Él te puede estar dando consejo cada instante a través de la palabra de Dios, pero por ahí usted hace oídos sordos, como muchos creyentes hoy. Pero bueno, no es mi problema. Jesús dijo así, que en Él vamos a hallar paz, que en Él vamos a encontrar la verdad. Por eso es el único camino que te queda a ti, amigo y amiga, para tener un encuentro con Dios. Quizá es la última oportunidad que Dios te está dando a través de este mensaje. Dios no permite que se burlen de Él. Todo lo que el hombre y la mujer siembra va a cosechar. Hoy el Señor quiere ser tu amigo. Él quiere ser
tu pronto auxilio. Él quiere hacer hoy, si usted le deja, sea hombre o mujer, amigo, apartado del camino, hijo e hija pródiga, Él quiere ser hoy tu torre fuerte. Él siempre estuvo a tu lado. El tema es que si no le damos cabida, Él no va a entrar. Si no le abrimos el corazón, Él no va a entrar. Porque mi Dios de que te estoy hablando nos dio el libre albedrío. Él es un caballero. Él no es musulmán para obligarte a seguir a Alá. De ninguna manera Él te va a mandar a matar. Porque la naturaleza de Dios es amar. La naturaleza de Dios es perdonar. La naturaleza de Dios es restaurar. La naturaleza de Dios es que usted sea un hombre y una mujer nueva. Por eso Él dijo, estaré con ustedes hasta el fin. ¿Sabe cuál es la posición en estos 5 minutos que me queda fundamental de la fe cristiana? ¿Usted lo sabe? Quizá no lo sabe. Quizá es un cristiano que está caminando en ese caminar cristiano, pero usted no lo sabe. ¿Sabe quién es? Es Jesús, el Mesías. Él fue totalmente Dios y totalmente hombre, que vino para regenerar, para redimir a los pecadores como usted y como yo. Por eso Pablo dijo, y me apareció a mí, al último, al abortivo, un hombre que perseguía la iglesia de los primeros cristianos judíos. Dios viene a usted y a mí. Él viene para revelarse quién es Él, hacerse conocer que Él es un Dios que, no como esa película que está muy buena, Dios está muerto. Mírela, hay 3 películas que Dios está muerto, pero Dios no está muerto. Lo que está muerto es usted en sus delitos y pecados. Philip Schaff, un conocido historiador y autor de la historia de la iglesia, él dijo así, y con esto creo que voy a ir ya cerrando. Jesús de Nazaret, sin armas, sin dinero, conquistó muchos más millones que Alejandro Magno, aquel emperador romano, aquel Julio César, que Napoleón, que Mahoma. Sin ciencia ni educación formal, Jesús, mi Señor, difundió más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los eruditos y filósofos juntos. Sin la elocuencia académica que tuvo mi Señor, Él habló palabras que te dan vida. A mí Jesús me da vida. La palabra de Dios me da vida. Cada palabra que decía Jesús en su época aquí por paso por la tierra y lo que dejó, produce efecto en la persona. Tiene un alcance tan impresionante que cualquier orador o poeta, porque la palabra de Dios es poder. Él hizo todo por la palabra. Dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Sepárese las tinieblas y se separó. Sin escribir, escuche esto, sin escribir ninguna línea, Él ha puesto más plumas, más virome, más lapicera, en movimiento, inspirado, temas, ¿para qué? Discusiones, sermones, obras de arte, enciclopedias, las más dulces canciones que podemos escuchar entre himnos de adoración, himnos de cántico. Él nació en un pesebre, y tengo que ir terminando. Él fue crucificado con 2 malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Pero Él controla el mundo. ¿Quién es el mundo? Sus hijos y sus hijas. Este mundo
el enemigo puede hacer lo que Dios le permite. No, el enemigo ya perdió todo. Dios ya lo derrotó en la cruz, venció a la muerte, se bajó 3 días y predicó a los espíritus que estaban encadenados en el infierno. De este Jesús te estoy hablando. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te alabo en esta hora, bendigo tu poderoso nombre y te doy toda la gloria a ti, mi amado, mi Señor. Te pido por las personas que han escuchado y los que van a escuchar después, que tú puedas tocar su sensible corazón. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias te doy por aquellos que han escuchado. Y también te doy gracias, Espíritu Santo, por lo que van a escuchar. Dios lo bendiga y nos estamos viendo en breve. Paz del Señor.